La siguiente entrevista la empieza Yolanda Torres y es con alguien que nos desconcertó con su renuncia después de 4 meses en la función. El general Juan Carlos Rueda, ahorita ya exdirector general del ISPOL. Adelante, Yolanda. Sí, general, disculpe la demora para iniciar esta entrevista, pero de todas maneras es siempre un gusto tenerle con nosotros. Sobre el general, sus estudios superiores los realizó en la Academia de Ciencias Políticas en Chile y en el IAN en Ecuador. Tiene un magistrado en Seguridad Social, máster en Criminología, se ha desempeñado como comandante de Escuadrón de Carreteras, jefe de operaciones del GIR, agregado adjunto a la República de Perú de la Policía, comandante de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, entre otros, condecorado con la medalla al servicio distinguido por la Dirección de la Policía de Colombia. General, no sabemos si ahora le van a condecorar una vez que usted ha renunciado, pero además es una renuncia con denuncia, ¿verdad? La semana pasada usted renunció, al parecer usted se volvió una persona incómoda para algunos otros. ¿Por qué? Yolanda, buenos días. Gracias por la entrevista. Buenos días, general. Efectivamente, uno tiene que asumir los cargos cuando ve que hay una necesidad cívica de hacerlo, pero también es muy importante y quizás es más importante saber cuándo renunciar, cuándo retirarse del cargo, cuándo asumir una posición frente a los hechos, cuándo uno tiene que denunciar con vigor, con valentía, cuando tiene que elevar la voz. Y desde la posición de director general, esa voz podría ir, de hecho, creo que resultó incómoda. No tuve las respuestas de quienes tenían en realidad parte de la responsabilidad en el problema. Los organismos de control no estuvieron, yo creo que no estuvieron a la altura del momento ni de las circunstancias. En un momento de mi gestión, con una posición firme, y le digo que en algún momento me tembló hasta la mano firmar una resolución en la que tenía que pedir medidas cautelares para el DC-Vale, porque es impresentable que una institución como el DC-Vale haya actuado con tal ligereza y durante años nos haya dicho que teníamos un portafolio, nos haya certificado que teníamos un portafolio de $700 millones y de un día al otro nos dijo que simplemente era producto de una colusión entre Cherres y uno de sus empleados de la gerencia operativa. Estas instituciones que debieron controlar, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías del Banco Central, no actuaron a mi pedido y me dieron respuestas tardías, respuestas que no satisfacen a la necesidad de esta institución. Respuestas que vinieron suscritas por... Yo había dirigido una comunicación a la superintendente de bancos y la respuesta fue suscrita por el intendente subrogante de la Seguridad Social. Otras no llegaron a tiempo y otras más sabían a excusa que a una respuesta. Y como le digo, el Banco Central en su momento fue parte del problema, las superintendencias fueron parte del problema. Por esa razón, entre otras. Siga. Es decir, que entre otras, pero también he visto que al director general del ISPOL no le respondieron las comunicaciones, no le respondieron cuando se las requería, porque necesitamos del apoyo de todo el Estado, del sistema, del Ministerio de Finanzas, del Banco Central, de las decisiones de control, pero también necesitamos respuestas de quienes están liderando el país. Este tema no se ha tratado, lo está tratando con alguna fuerza, obviamente el ministro de Gobierno, en este caso la ministra que tuvo el valor cívico de denunciar, María Paula Romo, y luego continúa en esa misma línea el ministro Patricio Pazmiño y el comandante general, pero los tres ya no están ahora. Entonces, esto me deja claro que no hay realmente una voluntad de todos los sectores. La prensa ha hecho lo suyo y yo creo que tengo que reconocerlo. La Fiscalía también ha hecho una parte, pero sobre todo quien ha hecho el trabajo es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En el Ecuador, estos temas de corrupción, estos temas de malos manejos, de falta de control, no se los trata. Esperamos que los resuelva el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Odebrecht lo resolvió, se resolvió en los Estados Unidos, el caso de Petroecuador, el caso de Seguro Sucre. Esto no puede continuar así. De tal forma que esa es la razón por la que uno, bueno, entre otras cosas, ¿no? Tengo que... A ver, general, muy valiente todo lo que usted está diciendo. Ahora, usted nos dice que los órganos de control no hicieron lo suyo. Obviamente no lo hicieron mientras se estaba dando los hechos y había 800 millones de dólares que estaban siendo utilizados por el señor Cherres en inversiones que no eran adecuadas para el ISPOL y que no tenían el sustento y el fundamento para las mismas. Ahora, en la actualidad es lo que usted también se queja que tampoco tiene las respuestas que se están solicitando. Está hablando del Banco Central, está hablando de la Superintendencia de Bancos, está hablando de la Superintendencia de Compañías y está hablando de DCBAL. ¿Usted cree que aquí lo que hay es un encubrimiento general porque hubo el encubrimiento también en su momento cuando se dio la estafa, o es que simplemente les ha cogido de sorpresa porque recién se dan cuenta que no hicieron lo que debieron hacer en este caso del ISPOL? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que hoy, creo que las autoridades saben, pero tienen temor, no sé a qué le temen. Realmente hay que tomar la fuerza necesaria en todo el país, en todas las instituciones. Les repito, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional tomó una medida realmente dura, pedir medidas cautelares para el DCVAL, y al Banco Central le pidió en su resolución que genere una cuenta para colocar los intereses que producían los bonos de deuda interna que están a nombre del NAS Cunco en la Casa de Valores Picaval. Y le dijo, no, esto no puede seguirse pagando porque el origen de los fondos, la naturaleza de los fondos son de las familias policiales. Esos 327 millones de dólares que son parte de este gran volumen de problemas que tiene el portafolio del ISPOL están a nombre de Citibank NAS Cunco en Picaval, y lo que le habíamos pedido es una actitud valiente, y el que asumía la responsabilidad de esa decisión es el director general del ISPOL. No la asumía ninguna otra autoridad. Lo que quería es el respaldo, lo que quería es la fuerza del Estado para decir basta, pero esto no se dio. Sin embargo, yo no creo que haya colusión en las autoridades actuales. Yo creo que están actuando tímidamente. Creo que hay que dar respuestas más valientes. Y creo que no solo es cuestión de ellos. Creo que es la gente que está haciendo política, que está buscando días mejores para el Ecuador, tiene que asumir que este no es no es problema solo del ISPOL, es problema del país. El mercado de valores es un mercado que no nos genera confianza. ¿Cómo cree la ciudadanía que después de lo que ha sucedido, después de que le dicen al ISPOL durante años que tiene en su portafolio los 700 millones de dólares, ahora y más, nosotros vamos a confiar en ese mercado y a depositar valores ahí para promover el desarrollo de la industria nacional? ¿Cómo? ¿Con qué garantías? Es muy preocupante lo que usted anota ahora, así como es preocupante que usted haya anunciado que usted tiene todos los obstáculos internos y externos y que ha debido cumplir con requisitos exquisitos. No sé a qué se refiere con eso, ¿no? También habla de que las autoridades estaban vinculadas, hay autoridades hasta el momento vinculadas por conflictos de interés con familiares, con nexos familiares y de negocios envueltos en todo esto. Y finalmente, para concluir mi parte de la entrevista, se dice que inclusive la prensa con el tiempo callará todo esto. ¿Por qué? ¿A quiénes está usted realmente culpando de todo lo que está pasando y sobre todo de la omisión en este momento y la falta de apoyo y de información que usted requería? Mire, estimada Yolanda, son cerca de 897 millones de dólares que están en riesgo. Esta es una cantidad enorme de recursos, es un hueco terrible en la seguridad social de la Policía Nacional.
Yo he renunciado, sí, he renunciado al cargo, al poder, pero no he renunciado a decir las cosas que tengo que decir y ahora los digo con conocimiento de causa, porque conozco desde adentro el problema. Y creo que la mejor forma de hacerlo es estando precisamente afuera, porque he renunciado al cargo, al poder, a la posibilidad, pero he renunciado precisamente para tener una voz porque soy ¿Eso no le además, deja a como usted muy vulnerable? muchos ¿No de los cree policías usted? afectado por este problema. Entonces, No usted te- ha dicho, ha hecho este comentario, y obviamente hay cosas que se deben tratar, que se deben reconocer. Hay también actores que han hecho su trabajo, y yo le reconozco a la prensa ha tenido la valentía, y espero que nadie le calle y que la libertad de expresión sea el camino para establecer la verdad, para impulsar las causas, para darle voz a los que no tienen voz, para que este problema que es del ISPOL no sea, bueno, es solo del ISPOL por ahora, pero que sea un problema de todo el país, que sea una propuesta de la campaña. ¿Qué van a hacer los candidatos? ¿Qué va a hacer el señor Lazo? ¿Qué va a hacer el señor Arauz en cuanto se enfrente a este tipo de problemas? Con un mercado de valores que no da confianza, con unas instituciones que están actuando desde la timidez, no desde la autoridad que corresponde. Muchas gracias. Yo hago Muchas cargo de gracias, mi general. renuncia y obviamente tengo que asumir las consecuencias de ello. Vamos con Carlos Vera desde Guayaquil, que tiene más para usted. Gracias. Ya, gracias. Buenos días, general. Lo primero es que tengo que celebrar que su actitud esté acorde con sus antecedentes. Como le dije la vez anterior, lo conocí fugazmente, tenía de usted las mejores referencias y lo que acaba de decir y hacerlo honra. He dejado el poder, he dejado de ser autoridad, ha dicho usted, porque creo que puedo hacer más desde afuera y hablar con absoluta libertad. Y no se ha limitado a la típica cartita de irse por asuntos personales o hablar en medios términos. Quisiera que pongamos el documento para que destaquemos un par de cosas. En el segundo párrafo dice: señor presidente, ha advertido que el problema de la seguridad social es estructural, no solo es un problema de malos manejos del ISPOL, en la medida en que se adelantan las investigaciones y pese a las obstrucciones de los involucrados, he determinado que hay otros actores que pese a tener que accionar por sus propias responsabilidades antes y ahora, las respuestas que esperan son tibias, llegan tarde o nunca se dan. Nadie quiere asumir las responsabilidades que le asigna su misión y la ley. Las dilaciones, excusas, los silencios, y vuelve a repetir la palabra, y hasta las obstrucciones, son respuestas, por desgracia, más recurrentes de lo que se podría pensar en circunstancias normales. Pero lo importante viene en el tercer párrafo. Dice: por lo tanto, creo que tal vez el problema es del director general, que siendo como soy, un general de la Policía Nacional en servicio pasivo, a la vez por esa condición, perjudicado por estas graves afectaciones al patrimonio de la institución, he evidenciado las debilidades de varios componentes del sistema y lo he hecho porque no tengo compromiso ni favores que pagar y lo hice con toda la fuerza de mis convicciones. Lo que dice el general Juan Carlos Rueda, de paso yo no tenía claro que usted estaba en servicio pasivo, creí que seguía en servicio activo. Lo que usted dice, más claro no puede ser. Acaba de hablar de la negligencia o indiferencia de la superintendenta de bancos cuando le responde, siendo un tema tan grave. Aquí hay todavía cómplices y encubridores de este atraco en el sistema y la cosa solo va a cambiar cuando haya un cambio de autoridades en el gobierno. Ahora, supe que Mauricio Pozo había hecho, aprovechando la buena amistad que tenía con el excomandante general, entiendo que fueron compañeros de colegio, o no, fueron compañeros de colegio con el otro general, que estaba aquí en Guayaquil y lo cambiaron recién. Es el único general guayaquileño de la policía, Arauz. Víctor Arauz, tiene el mismo nombre del actor. Ok. Supe que por una llamada de Víctor Arauz al ministro de Finanzas a recordarle ese compromiso que hizo el gobierno de cubrir de recursos públicos el atraco al ISPOL hasta que estos se recuperen, le trasladaron al ISPOL 240 millones de dólares o algo así. De esos 600 que les birlaron, ¿cuánto les ha repuesto ya el Estado, general? No, el Estado no nos ha repuesto absolutamente de nada de estos 897 millones que están en riesgo. De esos, los 700
por obra y gracia de la acción de las empresas del señor Cherres. Pero estos 240 millones de los que usted habla, en efecto, son cumplimiento de compromisos del Ministerio de Finanzas por las aportaciones adeudadas de los aportes personales que corresponden a los sueldos de los policías y de los aportes del Estado. No ha habido una entrega graciosa de recursos a cambio de estas pérdidas o de estas posibles pérdidas que se puedan dar en el Instituto de Seguridad Social de la Policía. El Estado lo que ha hecho es cumplir con sus obligaciones y obligaciones que son retrasos que tenía pendientes de pago con nuestra institución. Gracias por la aclaración. Con los policías, porque es parte de los sueldos de los policías y el aporte del Estado. Ok, muchas gracias, general. Son las 7:06.